Soy el doctor Giuseppe Amara, soy psiquiatra y aquí estoy en este programa de Reencuentro con México. En nombre del grupo Por un País Mejor, le damos la más cordial bienvenida a este esfuerzo que realizamos para rendir tributo a mexicanos y mexicanas del ámbito artístico, cultural, político y académico. Giuseppe Amara Pach nació en Asmara, Italia, el 4 de junio de 1940. Se graduó en Medicina y Cirugía en la Universidad de Roma. Posteriormente, estudió psiquiatría en la Clínica de Enfermedades Mentales y Nerviosas en la capital italiana. Giuseppe Amara fue discípulo de Erich Fromm, padre del psicoanálisis, y fue médico psiquiatra del Departamento de Higiene Mental del Hospital Infantil de México. Doctor Giuseppe Amara, vocación o pasión por la psiquiatría. Bueno, con el tiempo se ha vuelto pasión, pero al principio ya sabe que uno como joven se ilusiona con ciertas ramas, ¿no? Entonces no tenía ninguna preparación adecuada como para escoger ese camino y poco a poco me fue interesando. Ahora yo diría que es casi una pasión. Doctor, ¿cuáles son las principales o las primeras manifestaciones emocionales traumáticas del ser humano? Bueno, las primeras se ha creado un mito. Yo recuerdo, dentro de la teoría de Freud estaba la teoría de Rank, que era el trauma del nacimiento, que era por el simplemente nacer ya es un trauma, porque se sale del ambiente amoroso, cálido, precioso de la vida intrauterina y luego la vida real. Lo que sí me di cuenta es lo que aparece en Calderón de la Barca, ¿no? O que nos damos cuenta que el verdadero trauma es vivir, no es nacer, es ya enfrentar la vida, ¿no? Entonces el carácter del padre es agresivo, o madre distante, o madre demasiado protectora, ahí vienen los primeros traumas. ¿Qué tan grave es todavía en México el problema del niño golpeado? Es grave, muy grave. Eso me llega directamente porque esto lo veo a diario. Tenemos el niño golpeado por el padre, o inclusive por la madre, y la niña objeto de abuso de primos, de tíos, de primos. Fíjese que yo no quería creer, pero mínimo una niña de cada 5 niñas mexicanas es objeto de abuso sexual en la infancia. Eso es muy grave. Y el niño golpeado no se diga. Y un caso que vi en el hospital infantil que me impactó, porque yo no podía tampoco creer en eso, que hubiera gente tan desalmada, fue una abuela, me llamó la atención, una abuela que ponía a su nieta dentro del refrigerador para causarle bronquitis. Y luego sacaba ganancia secundaria porque mire, mi niña, los médicos le daban dinero. Bueno, los pobres niños hacemos de ellos desastre y medio, pero el niño golpeado es frecuente. ¿Qué importancia damos en nuestro hogar al desarrollo psicológico del niño? Bueno, ha habido una ignorancia millonaria. Yo creo que la humanidad ha hecho niños y los ha crecido sin tener idea de lo que hacía. Por ejemplo, los golpes. Sin llegar al niño golpeado, hasta los años 60, 70, 80 y todavía hoy, se enseña a golpes, ¿no? Y como dicen, con sangre entra la letra o cosas así que he escuchado acá, el papá violento si el niño no puede hacer la tarea. El hecho de decir mentiras abiertamente delante de ellos, el niño se da cuenta que el papá miente, ¿no? O el decir que enseñarle a mentir, los ataques entre marido y mujer. Bueno, han sido años dramáticos, terribles, y la ignorancia es muy grande. Pero las nuevas generaciones me asombran. El joven moderno mexicano, él también pone los pañales, lo cuida, lo quiere, y prácticamente hay una preocupación creciente en muchachos y muchachas, en hombres y mujeres, para cuidar bien a los niños. Pero la ignorancia ha sido grande, pero sí tengo que reconocer, y eso nos da mucho aliento, que las cosas van cambiando y que las nuevas generaciones saben ser papá y mamá. Doctor, usted ha realizado muchas investigaciones precisamente sobre la violencia. Sí. ¿Qué resultados tienen esas investigaciones? Bueno, los comprendemos cada vez mejor. Lo que ocurre es que es muy difícil detenerlas, ¿no? Y como ve, está tocando usted algo muy sensible, que reaccionamos ante eso, porque de los años que yo llegué a México a los años actuales jamás se había visto
una difusión, una propagación de la violencia como en nuestro tiempo. Entonces, es una paradoja. Yo le diría que se sabe más, cada vez más, aunque la ignorancia en estos campos es inmensa, pero aumenta también. Entonces eso desalienta. Una simple constatación al respecto la dio el doctor Rojas Marcos. Él fue jefe de salud mental de Nueva York, de origen español de nacimiento, pero durante 5 años fue el director de salud mental en la ciudad de Nueva York. Él estudió a fondo los violentos y él se dio cuenta de esto. Cuando estudiaba una banda, ponga usted una banda de 5 violentos, desalmados, violadores, ladrones, que podrían matar con toda tranquilidad, cuando mucho uno era psicópata, pero 4 lo imitaban involuntaria o voluntariamente, y él notaba que por demostrar que eran todavía peores que el psicópata, eran todavía más crueles y más violentos. De manera que desgraciadamente la violencia también se da por mimesis, es decir, por afecto mimético, por imitar, y se está volviendo algo terrible. Qué triste que los seres humanos imitamos a ser violentos en lugar de imitar a ser buenos, ¿no? Entonces, el impacto de la violencia es, si de por sí estamos mal, en lugar de unirnos, darnos la mano, de apoyarnos, de ser comprensivos, de querernos, atacamos, empeoramos la vida misma. La violencia es un reto, pero no es a nivel personal. La violencia es, como decirle, porque es un reto casi mundial, ¿no? Giuseppe Amara Pach actualmente es profesor del seminario sobre psicodinamia de los sueños en la maestría de psicoterapia psicoanalítica de la Universidad Anáhuac del Norte. Doctor, ¿por qué se vincula en muchas ocasiones al amor con la violencia? Bueno, hay casos de enamorados que se vuelven violentos. A lo mejor viene ahí la vinculación. Yo diría que son 2 polos opuestos, son antídotos. El amor sería antiviolento. Si hay un remedio contra la violencia sería amar, o por lo menos compadecerse. Y esto se debe a la empatía. La empatía es algo que se viene estudiando también progresivamente, que es la capacidad humana de sentirse en el lugar del otro. Y si yo siento que el otro sufre, entonces me puedo inhibir y no ser violento, sino más bien ayudar, ¿no? ¿Por qué prevalece todavía en algunos sectores de la población la frase de te pego porque te quiero? Bueno, les diré que eso es francamente dramático escucharlo. Yo lo escucho de la mujer violentada, la mujer golpeada. ¿Sabe usted, que lo sabe muy bien Juan Manuel, que 1 de cada 2 mujeres en México sufre violencia familiar? Es muy alto, ¿eh? ¿Se acuerda de la ministra, fue primera ministra Bachelet en Chile, hará muchos años, en su primer mandato, que decía: las mujeres chilenas se sienten más seguras en la calle que en casa, lo cual es terrible. Hoy la mujer se siente insegura en la calle y en la casa, en todas partes. No se diga en algunos lugares especiales donde hay feminicidios. Bueno, desgraciadamente el hombre, el macho, racionaliza su violencia y dice: si no te quisiera, si no me volvieras loco, si no estuviera apasionado, si no me interesara cambiarte, modificarte, mejorarte, no te pegaría. Pero eso es una racionalización absurda, porque ¿cómo se va a demostrar eso? Pero la mujer vejada, maltratada, desamada, traicionada, con el hombre que se aleja, que falta, que se va quién sabe a dónde. Y cuando uno dice: señora, pero ¿por qué lo tolera? ¿Por qué continúa con él? Claro, el motivo también es económico, los niños, etc. Pero cuando uno pregunta a una mujer, yo me escucho en situaciones intolerables, que esta mujer dice: bueno, doctor, ¿sabe por qué? Porque todavía me quiere. ¿Cómo que la quiere si la golpea tanto? Sí, es cierto, me golpea, etc. Pero es que todavía me busca. Por el hecho que el hombre de cuando en cuando tiene relaciones con ella cree que todavía hay amor. Entonces, obvio que todo esto está muy mal entendido, son errores espantosos y no hay que tolerarlo. El doctor Amara es miembro del Consejo Mexicano de Psiquiatría y de la Asociación Psiquiátrica Mexicana. Doctor Giuseppe Amara, ¿qué tanto daño nos puede causar la violencia en que vivimos, tanto
mental como emocionalmente. Nos hace mucho daño. No solo la violencia directa, que es grave, por el trastorno postraumático. Todo hombre o mujer que ha recibido o sufrido un asalto, una invasión en casa de algún ladrón, amenazas de todo tipo, queda marcado por ese trastorno que les decía hace un rato, que tiende a perdurar. Y es lo más difícil, se angustiará, necesitará calmantes, etc. Aquí en este mismo radio hemos tenido casos de mujeres que han sido agredidas en un autobús, aunque no personalmente. Ellas entregaron su dinerito, no fue físico, pero el hecho de estar en tensión por el asalto a un autobús les ha causado 3 meses de paranoia mínimo. Paranoia significa miedo a salir a la calle, que se llama agorafobia, miedo a volver a tomar un camión. Y es una mujer que tiene que trabajar y tiene hijos. Es decir, la violencia hace muchísimo daño. Nos da, aunque solo la vemos a través de la televisión o el radio, aunque no la vivimos directo, se vive con mucha inseguridad y con mucho dolor. Hay una sensación de desaliento, de pérdida de fe. Se pierde fe en el futuro, porque lo que yo noto ahora en México es que la gente dice, ¿y quién va a resolver esto? ¿Cómo se va a resolver? Porque no es solo el narcotráfico, no es solo la violencia de grupos de traficantes de sustancias prohibidas entre ellos, sino que es una violencia que se ha vuelto ubicuitaria, significa en cualquier lugar, ¿no? En particular también contra la mujer, que es la forma más vil, diría yo, de violencia, pero es muy frecuente, de individuos que asaltan, que atacan. Hay ahora se dicen alcaldía, colonia o ciudades incluso en el Estado de México donde esto ya es tradicional y nos enteramos de continuos ataques a la mujer, porque créanme, si un hombre ataca a la mujer, habla del deterioro de una sociedad. Uno no es que pueda aceptarlo, pero uno puede entender hombres contra hombres, pero si un hombre viola y ataca a una mujer indefensa, entonces estamos llegando a un grado que no hay respeto humano. Entonces lo que se pierde, y lo percibo en varias personas, se pierde la esperanza que haya un remedio, que sea cual sea la orientación política de los próximos gobiernos, cómo resolver una situación tan difundida, tan casi que no se puede parar. Entonces, claro que hace daño en todos los niveles, bueno, incluso a nivel práctico, en los comercios, en los lugares, con esto de exigirle un pago a las personas que tratan de vivir vendiendo en sus tiendas, es una cosa que limita, ¿no? Madres de familia que venden sus cositas y son amenazadas, ¿con qué van a sostener a sus hijos? Es una situación de deterioro económico, material, etcétera, pero sobre todo espiritual, humano. Es falta de fe en el otro, de confianza. Doctor, ¿por qué nos negamos a consultar al psicólogo y al psiquiatra? Al psicólogo ya, felizmente, yo no soy psicólogo, pero me da mucho gusto que ya hay una tendencia a consultarlo, bastante frecuente. Creo que, y se ha multiplicado, cada día hay más psicólogos, hay muchas facultades de psicología, y la persona recurre al psicólogo. Al psiquiatra con más resistencia, primero porque hay en la población mexicana en particular, pero en cualquier población del mundo, un antagonismo, una adversión a los fármacos. La idea general es, yo por mí mismo puedo. Yo puedo, con mi raciocinio, con mi inteligencia, puedo, a mí nadie me va a enseñar a vivir, y menos con medicina. Luego la idea que las medicinas psiquiátricas son drogas, y entonces, no me vaya usted a empastillar, yo no me quiero volver adicto. No, si tomo su antidepresivo, nunca más me lo quitaré. Y entonces hay miedo y adversión, a veces justificada a los fármacos, y a veces la idea típica mexicana es, si voy a ver al psiquiatra dirán que estoy loco. Bueno, pero ¿cómo va a ser? No es cierto, y hay que, de ninguna manera, la locura es una parte de la psiquiatría, pero mínima. La esquizofrenia es el 1% de los pacientes. Hay muchas cosas mucho más frecuentes, por ejemplo la depresión en las mujeres, 4 de cada 10 mujeres están deprimidas, en los hombres 2 de cada 10, ya no de 100. Entonces hay tantos trastornos psiquiátricos muy frecuentes que no llegan a la locura, pero todavía se sigue creyendo. ¿Qué van a decir de mí? Si digo que voy a ver a un psiquiatra, pensarán que estoy loco. Pierdo hasta mi trabajo. No. ¿Qué han sido
más de 50 años de ejercer la medicina psiquiátrica? Bueno, no deja de ser a veces muy difícil, se desalienta uno. Es difícil desprenderse de lo que le pasa al paciente. Yo tuve, sobre todo al principio, que estaba poco acostumbrado a oír otras historias, cuando oía personas con vida, no digamos fracasada, pero sí muy traumatizadas, sin esperanza, muy precarias, quizá por mi falta de fe, por mi falta de confianza en la vida. Cuando veía lo precario, lo frágil, me desalentaba y me afectaban. Ya entendía por qué había psiquiatras estadounidenses que trabajan un día y descansan el día siguiente, porque es muy duro. Poco a poco uno va haciendo, no digo que me he vuelto insensible a lo mejor, pero más que nada más resistente. Y ya no me desaliento, lucho como de lugar, pero el dolor del otro sí lo invade a uno. Si a veces no puedo ni con mis problemas, imagínense con los del otro. Pero sí me gustó una observación de mi maestro que una vez me dijo, no invada al paciente. Invadir significa no lo invada con su sufrimiento, con sus teorías, con sus ideas. Escúchalo con calma, sé receptivo, trate de concentrarse y vea qué solución le puede dar. Y eso me alienta y en los últimos años me ha ido mejor y puedo ayudar a alguna persona. Muchas gracias, doctor. Encantado, Juan. Muchas gracias. Qué gusto. Esto ha sido Reencuentro con México. Yo soy Juan Manuel Rentería. Hasta la próxima.